Y leámoslos un momento, por favor, versos 4 y 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Sabe qué pasó con Abel? Abel le dio a Dios lo mejor de él, de su ofrenda. Eso solo es posible por la fe. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de personas que corren para las cosas de Dios y de personas que, aunque son cristianos, Dios es lo último que ellos, al último que le corre, o al último que le sacan tiempo, al último al que le van a cumplir un compromiso será Dios? ¿Sabe cuál es la diferencia? La fe. La fe. Así que hay cristianos que si el patrón les dice: mira, te pago hoy a las 11 de la noche y tienes que ir hasta tal lugar, ellos hoy, faltando 10 minutos para las 11 de la noche, van a estar en ese lugar esperando al patrón. Pero si Dios le dice: búscame, ellos, será relativo esa búsqueda, si puedo, si el tiempo, si me lo permite, si las cosas. ¿Sabe por qué? La fe. Es la fe la que me ayuda a mí a decir: yo tengo que adorar a Dios, yo voy a cantarle a Dios, hoy voy a sentir a Dios en el templo, hoy voy a correrle, hoy voy a alabarle, hoy voy a bendecirle, hoy me voy a llenar de su presencia, hoy le voy a dar la gloria a mi Dios. ¿Sabe qué hace eso? La fe que yo tengo en Él. Amén. Diga gloria a Dios, hermano. Pero el versículo 6 enfatiza sobre la fe, hace un énfasis sobre la fe. Escúcheme esto, hace un énfasis sobre la fe. Y escuche lo que dice el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El versículo 6 hace un énfasis y dice: si tú no tienes fe, tú no puedes agradar a Dios. No es que yo creo que Dios es bueno, pero demuestra que Dios es bueno. Hermano, cuando alguien es bueno con usted, ¿usted cómo actúa con él? Y explíqueme esa palabra agradecimiento. ¿Qué hace usted? Le busco, le corro, ¿qué más? Le obedezco. ¿Qué más hago yo, hermano, cuando alguien es bueno conmigo? Estoy atento, sé que es bueno, sé que me ha cumplido, le voy a correr. Hermano, la fe, sin ella no agradamos a Dios, porque la fe te hace estar atento de Dios, la fe te hace venir al culto, la fe te hace cantar, la fe te hace adorar, la fe te hace levantar las manos, la fe te hace decir gloria a Dios, la fe te hace humillarte, la fe te hace pedir perdón, la fe te hace reconocer. La fe en Él, hermano, cuando yo tengo fe en Él, la fe actúa en mí y me lleva a otro nivel en mi relación con Dios. La fe, hermanos, nos lleva a otro nivel en la relación con Dios, pero solo es posible por la fe. Amén. Hermanos, fe es certeza. Hermano, la fe me hace entender. Escuchen esto, por favor, jóvenes, hermanos, amigos que están aquí. No se queden tanto tiempo para decidir seguir a Dios. Tome una decisión, arrepiéntase, entréguele su vida a Dios, hágase bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero no porque yo se lo diga, es que eso lo dice la Biblia, y que usted tenga una fe que lo lleve a decir: le voy a creer a Jesucristo. Es no porque el pastor lo diga, es que la Biblia lo dice. Pero la fe me lleva a entender que lo que Dios ha dicho es verdad, que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir, que lo que Dios ha dicho que viene para el mundo, viene para el mundo. Hermano, no estamos viendo que todo lo que ya la Biblia dijo, hermano, se está cumpliendo. Amigo, hace tiempo la ciencia y mucha gente se reía de nosotros. Hoy ellos tienen que ir a decir: la Biblia dice, y eso está sucediendo.
La Biblia dijo en tal lugar, y ahora ellos tienen que decir, así se cumple. Wow. La Biblia dijo en tal lugar, se pronosticó, es lo que estamos viendo. Hermano y amigo, créale a Jesucristo. La fe me ayuda a que yo le crea que cuando Él dijo algo es así, que su palabra es verdad, que lo que Él ha prometido lo cumple, que lo que Él ha dicho se hará realidad. Yo no sé si en esta mañana usted le puede creer a Dios que lo que Dios ha dicho se cumple, que lo que Dios ha prometido es real, que sus promesas son fieles. Aleluya. Yo no sé cuántos pueden creer que sus promesas son fieles. Aleluya. Hermano, la fe no nos deja volver atrás. Hermano, la fe nos mantiene, la fe nos ayuda, la fe nos hace entender que aunque tengamos problemas, Dios es fiel. Mire, usted puede tener problemas hoy, pero el hombre y la mujer de fe saben que aunque hayan problemas, Dios es bueno. Hay una crisis, pero Dios es bueno. Hay un problema, pero Dios es fiel. Hay situaciones difíciles, pero Dios es fiel. Amén. Hermano, permítame decirle, la fe nos mantiene, la fe nos da seguridad, la fe nos da confianza. Gloria al nombre de Jesús. Por eso todo el capítulo de Hebreos 11 dice, por la fe Abel ofreció a Dios. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Sara creyó a Dios. Por la fe Abraham le creyó a Dios. Por la fe Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Amén. Hermano, pero la convicción es toda la seguridad, es entender que eso que Dios dijo se ha hecho y se hará realidad. Amén. La convicción es dar por cierto lo que Dios ha dicho, aunque no lo tenga en mi mano, aunque no lo vea todavía. Es tener por cierto lo que Dios ha dicho. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos afianzar nuestra fe en dos columnas. Pare su vida cristiana y su fe en dos columnas. El versículo 6 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mire lo que dice, primera columna donde usted debe afianzar su fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La primera columna donde usted tiene que afianzar su fe es que Dios es real. ¿Para cuánto Dios es real en esta mañana? Hermano, ¿para cuánto Dios es real? Usted necesita afianzar su fe en eso. Dios es real. Amén. Cuando alguien le trate de cuestionar su acercamiento a Dios, dígale, Dios es real. Cuando alguien le diga Dios no existe, hermano, cuestiónele eso y dígale, nunca pienses ni creas de esa manera. Hermano, pero cuando usted cree que Dios es real, no solo usted lo va a interiorizar, se lo va a enseñar a sus hijos. Porque ese es un problema. Hay padres cristianos, pero sus hijos no los traen a la iglesia y no es su prioridad enseñarle a sus hijos la fe. Eso hay que prestarle atención. Pero número uno, primera columna, crea que Dios es real. Segunda columna, crea que Dios es galardonador de los que le buscan. Cuando usted cree que Dios es real y cuando usted cree que Dios es galardonador de los que le buscan, usted está entendiendo lo que es la fe y lo que agrada a Dios. Y hermano, sepa que Dios es galardonador del que le busca, del que le da el primer lugar, del que se compromete con Él, hermano, del que le da a Dios, hermano, espacio en su vida para honrarlo, alabarlo, buscarle, sentirle. Hermano, esa persona se llevará experiencias con Dios. Esa persona se llevará experiencias con Dios. Así que hay gente, hermanos, y eso pasa en la vida, en todo lugar. Si usted trabaja en un hotel, le voy a decir, los que van a ascender a supervisores son los que creen que pueden lograrlo. Son aquellos, hermanos, que saben que ser puntuales, cumplidos, responsables, esas personas van a ir subiendo un nivel. Aquellos que se preocupan, pero tendrás que entenderlo.
Amén. Hermano, si usted quiere crecer en Dios, tendrá que entender, hermano, que hay que acercarse a Dios, que hay que forzarse con las cosas de Dios, que hay que cumplirle a Dios, que hay que enamorarse de Dios, que hay que buscar a Dios, que hay que creer que Dios dice: búsquenme y me hallarán. Yo no sé cuántos creen a lo que Dios dice: buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Pedid y recibiréis, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla. Amén. Hermano, si la Biblia dice: y si ustedes siendo malos saben recibir recompensa, si les dan recompensa, hermano, aún en el mundo humano, siendo que hay tanta infidelidad, tanta desobediencia, tanta maldad, y a veces se premia el trabajo y el esfuerzo de la gente, cuánto más, hermano, cuando usted le dé a Dios el primer lugar, cuando usted se enamore de Dios, cuando usted busque a Dios, cuando usted le diga a Dios: Señor, tengo sed de ti, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire el lamento del salmista. El salmista se lamentaba y decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Así que él decía: ¿cuándo tendré la oportunidad? Yo no sé si usted es de los que dice: ¿cuándo será jueves para volver a la iglesia? Yo no sé si usted es de los que dice: uy, mañana es sábado, me voy al culto, quiero que llegue la hora del culto. Yo no sé si usted es de los que dice: uy, mañana es domingo, voy a irme a gozarme el culto. O usted es de los que dice: uy, otra vez domingo. Uy, otra vez jueves. No, el pastor otra vez. No. Otra vez el pastor con su mensajito de texto. Otra vez. Pero el salmista tenía otro pensamiento. El salmista decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Jehová? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Oh, aleluya, hermano, qué bonito eso. Qué bonito eso cuando cuando correr para Dios, buscar a Dios, enamorarse de Dios, hermano, es lo que lo llena a uno. Yo no sé si usted en esta mañana no siente eso. Yo quiero invitarle a que le diga a Dios: Señor, ayúdame, porque yo tengo que volver a sentir ese anhelo de estar en tu presencia. Alabe a Dios, tenga la bondad. Aleluya. Aleluya. Sabe, hermano, alguna vez algunos cristianos dijeron que la función del diablo no era ponernos en contra de Dios, sino escondernos a Dios. ¿Y sabe que el enemigo logra esconderle a muchos cristianos a Dios? No porque Dios pueda ser escondido, sino porque ellos se entretienen tanto en tantas cosas que ellos se quedan siendo cristianos, pero Dios está como escondido para ellos. Por si puedo, por si me queda tiempo, cuando pueda, los días que yo pueda cuadrar, todo lo otro primero. Hermano, no dejes que el enemigo te esconda a Dios. Qué bueno que tú coloques a Dios delante, aleluya. Qué bueno que tú digas: mi Dios es el Señor, Él es el dueño, Él es el primero, Él es el Rey, Él es el soberano. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. La pregunta en esta mañana, y quiero hacérsela, hermano: ¿cómo usted ve a Dios? ¿Cómo usted ve a Dios? De ahí dependen tantas cosas. Cuando usted vive la vida, ¿cómo usted ve a Dios? Todo depende de cómo yo vea a Dios. Así le voy a creer. Amigo, tú vas a creer a Dios y a su palabra dependiendo cómo lo veas. Así que si usted lo ve a Él como Él es, usted correrá. Usted vendrá: pastor, ¿cuándo me va a bautizar? Pastor, ¿qué tengo que hacer para entregarle mi vida a Dios? Ya. Pastor, yo voy a bajarme de esta silla. Ustedes conocen la mecedora, ¿verdad? Las mecedoras. Hay cristianos que se sientan en las sillas mecedoras espiritualmente.
y van y vienen, van y vienen, van y vienen. Pero cuando usted mira a Dios como realmente es Dios, usted dirá: no, Él es muy grande, Él es muy sublime, Él es digno de que yo le crea. Él no merece que yo lo ponga a esperar. Él no merece que yo le diga después, mañana, en un año, en 5, en 10. No, Él es Dios y Él es el Señor, y Él merece toda la gloria y la honra. Gloria al nombre de Jesús. Isaías lo vio allá en el capítulo 6 del libro de Isaías. Mire cómo lo vio Isaías, hermano. Y cuando uno ve a Dios así, hermano, créame que usted le va a correr. Léanlo todos, cómo lo vio, por favor. En el año que murió el rey Usías, ¿cómo lo vio? Vi yo al Señor sentado sobre un trono. Ya eso le dijo a Isaías todo. Isaías empezó a temblar y dijo: ay de mí. Cuando usted ve a Dios alto y sublime, usted inmediatamente se mira a usted. Cuando uno ve a Dios claramente, lo segundo que hará será mirarse a sí mismo. Así que usted en esta mañana, si su visión de Dios es clara, usted se verá a sí mismo y dirá: ay de mí. Isaías dijo: ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él lo vio, hermano, él lo vio en la visión. Él vio a Dios alto y sublime. Aleluya. Lo tercero que usted hace cuando usted ve a Dios, hermano, lo primero que hace cuando ve a Dios, cuando uno ve a Dios, lo segundo que hace es mirarse a sí mismo. Y lo tercero que hace, hermano, es decir: Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Manda, que tú eres el Señor, yo obedezco. Se coloca a la disposición de Él. Cuando yo tengo una visión clara de Dios, me colocaré a su disposición. Que Dios dice que tengo que arrepentirme, ya. Que Dios dice que tengo que bautizarme, hermanos, necesito ser bautizado. Que Dios dice que tengo que consagrarme, me voy a consagrar. Que Dios me invita a que le sirva, le voy a servir. Hermano, aproveche la oportunidad de servir que Dios le regala. Valórela, apréciela, enamórese de ella. Amén. Pero Isaías lo vio alto y sublime. La pregunta es: ¿cómo lo estamos viendo nosotros? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Cómo ves tú a Dios esta mañana? ¿Te hace que corras por Él? Número 2, además de que lo ves, ¿puedes creer que Él tiene el poder para hacer lo que nosotros necesitamos? ¿Tú crees que Él tiene el poder para mover los cielos como una cortina? Dijo Isaías en el capítulo 40, versos 21 al 22. Mire lo que dijo Isaías, hermano. Y qué bueno que nosotros entendamos esto. Verso 21. ¿No sabéis? A mí me gusta esto porque es un cuestionamiento, como que le preguntan a uno. Te están preguntando y me preguntan a mí: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Amén. Pregúntele a su vecino, a la hermana que está a su lado. Mire si está concentradita ahí en las cosas de Dios o está mirando otra cosita. Mire, dígale: oye, ¿lo has oído? ¿Te lo han contado? ¿Lo has entendido? ¿Te lo han preguntado alguna vez? Hey, ¿alguien te lo ha dicho alguna vez desde que la tierra se fundó? ¿Qué me han contado? ¿Qué me han dicho? Verso 22, escuche: Él está sentado, wow, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Y mire esto, hermano: Él tiene el poder de extender los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ese es el Dios al que usted vino a adorar en esta mañana. Ese es el Dios al que tenemos que tener una visión clara.
de quién es Él. Ese es el Dios al que usted le está aplaudiendo esta mañana, al que usted le dice gloria a Dios, al que usted le corre, al que usted saca tiempo. Ese es el Dios, el que está sentado sobre el círculo de la tierra. Aleluya. Este Dios es muy grande, hermano. Hermano, es que usted no le está corriendo a un hombre. Amigo, es que usted no le estamos diciendo que crea en un hombre, no. Le estamos diciendo créale y créale y créale y créale al que está sentado sobre el círculo de la tierra, al que conoce su vida, sus planes, su mañana, su futuro, el que mueve el cielo y la tierra, el que mira la tierra y la tierra tiembla, el que despliega los cielos como una cortina. Aleluya. ¿Sabe qué quiere decir eso? Al Dios al que le estamos invitando a que le crea es al Dios todopoderoso. Aleluya. Oh, hermano, Él lo puede hacer todo. Aleluya. Yo no sé si usted me entiende en esta mañana. Él lo puede hacer todo. Todo. Sanarle, levantarle, perdonarle, ayudarle, cambiarle la situación, solucionar el problema, ayudarle con sus hijos, con su hogar, con su familia, con la situación de nuestros países, con su problema ante la autoridad, ante el hermano. Mi Dios lo puede hacer todo. El problema no es Dios, el problema se llama William, el problema se llama Melanie, el problema se llama América, el problema se llama Natalia, Sandra, Santiago. Es que nuestra fe no es tan grande, pero qué bueno decirle a Dios: Señor, tú lo puedes hacer todo. Tú estás sentado sobre el círculo de la tierra, tú despliegas los cielos como una cortina. No hay nada imposible para ti. Qué bueno creerle a Dios esta mañana. Aleluya. Qué bueno usted decirle a Dios: Señor, te voy a creer a tu palabra, aunque no sea lo que yo a veces entienda ni quiera, pero lo voy a hacer, Señor, porque tú lo dices, yo lo creo. Wow, hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos. No sé si usted le puede creer en esta mañana, pero el Señor le dijo a un hombre en Génesis 17:1, el Señor le dijo a Abraham: mire esta presentación tan impresionante, hermano. Yo no sé si usted entiende que Dios a usted también se le está presentando de la misma manera. Mire cómo se le presentó a Abraham cuando ya tenía casi 100 años. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy. Hermano, esa misma presentación se la está haciendo Dios a usted. Hermano, si Dios le dice a usted: yo soy el Todopoderoso, ¿qué diría usted? Amigo, ¿qué dice usted ante esa presentación? Si a usted alguien le dice: es que yo soy el que ayudo a cuidar aquí, usted dice: ah, ok. Es que yo soy el que hago mantenimiento en el hotel, usted dice: ah, ok. Pero cuando usted llega y se encuentra ahí con una persona a la que usted quiere conocer o quiere pedirle un favor, y él le dice: es que yo soy el dueño de los hoteles Marriott. Ya usted dice: ya usted, el dueño. Hermano, el Señor le dijo a Abraham: Abraham, tú has conocido muchos dioses, tú has entendido muchas cosas, pero el que está hablando contigo es el único Dios, y es el Dios todopoderoso. Aleluya. El problema no era Dios, el problema era si Abraham le podía creer a Dios. Y ese Dios todopoderoso le dijo a Abraham: Abraham, salga de su tierra y de su parentela, deje todo. Y salió y se fue. Le creyó a Dios. ¿Usted le puede creer a Dios esta mañana? Usted puede en esta mañana soltar su vida en las manos de Dios y decirle: Señor, te creo, aunque las circunstancias, aunque las adversidades, aunque los problemas son muchos, aunque la tentación me agobia, aunque la crisis toca mi puerta, aunque tengo miedo, aunque tengo temor, aunque no veo esperanza, aunque estoy angustiado, pero tú eres el Todopoderoso. Aleluya. Yo no sé a cuántos le basta esa declaración de Dios, el Dios a quien tú
tienes delante de ti en esta mañana es el Dios todopoderoso, aleluya. Yo le invito a que esté de pie, hermano. No sé si usted puede creerle a Dios esta mañana. Yo no sé si usted puede entender esta palabra. Yo soy el Dios todopoderoso. ¿A cuántos les basta ese saludo, hermano? ¿A cuántos de los que están aquí les basta esa declaración de Él? ¿A cuántos de los que están aquí esta mañana dicen lo que tenga que dejar, lo que tenga que renunciar, lo que tenga que perder, con tal de que pueda caminar con Él y agradarlo a Él? No habrá problema. Yo no sé cuántos entienden lo que es tener al Dios todopoderoso de su lado. Yo quiero invitar a un joven que le diga a Dios: Señor, tenerte a ti de mi lado es tenerlo todo, aleluya. Yo quiero invitar a una señorita que esta mañana le pueda decir: Dios, ahora entiendo y ayúdame a crecer en fe, porque tenerte a ti, el todopoderoso, de mi lado tiene sentido. Yo quiero invitar a una señora, una dama que hoy diga: wow, tener al todopoderoso de mi lado, yo por qué lo tengo esperando tanto tiempo. Yo por qué me cuesta dejar y entregarme a Él y creerle a Él. ¿Por qué no lo sigo? Si Él es el que tiene la solución para mi problema. Él es el que puede abrir los cielos y cerrarlos como una cortina. Wow. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Hermano, ¿no le da alegría tener ese Dios con usted, hermano? ¿No le da alegría confiar en ese Dios esta mañana? Yo no sé si no le produce a usted algo glorioso, hermano. No sé si a usted esto le produce algo en esta mañana, pero a mí me produce una confianza, una seguridad, una esperanza, hermano. A mí me produce una fortaleza confiar en que conmigo está el Dios todopoderoso. Gloria al nombre de Jesús, y que vale la pena creerle a Él. Yo no sé si puedes creerle en esta mañana. Levante sus manos. ¿Cómo está tu fe en Dios? ¿Cómo está tu fe en Dios esta mañana? ¿Qué tanto te inspira a creerle a Dios esta mañana? ¿Qué tanto te inspira a creerle a Dios esta mañana? ¿Tú puedes creerle a Dios esta mañana, hermano? Yo le invito a que cierre sus ojos y que usted se suelte en Él y le diga: Señor, yo te creo. No serán solo palabras, no serán solo palabras, Señor, yo te creo. Dígale: Señor, yo te creo. Dígale: Señor, yo confío en ti. Dígale: Señor, yo me suelto en ti esta mañana. A veces la vida es difícil, pero yo te creo. Un amigo que esta mañana le diga a Dios: una amiga: Señor, yo me comprometo contigo, te voy a seguir. Te voy a seguir, Señor, seguiré tu camino. Alguien que pueda en esta mañana decir, alguien que esta mañana alguien que le crea al Señor. Tú le puedes creer en esta mañana, hermano, que Él puede solucionar tu problema, sanar tu enfermedad, bendecirte, ayudarte. Te puedes creer en esta mañana. Tú puedes soltarte en Él con fe esta mañana, hermano. Yo no sé si usted puede creer que Él está aquí esta mañana. No sé cuántos puedan creer esta mañana con toda seguridad. No sé si tú puedas creer con toda seguridad. Aleluya.
No sé si puedas confiar en Él. Señor, yo confío. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús. Aleluya. Recibe toda la gloria, recibe Toda la honra, Dios. la honra, precioso Señor Jesús. Oh Dios, oh Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Alguien que las levante esta mañana Maravilloso por encima del problema, de la situación. milagroso Señor. Alguien que esta mañana se suelte en fe. Ese lugar con Alguien tu que alabe y adore. presencia. Alguien que Y hace bendiga a Dios sentir esta tu mañana. poder Alguien que entre en a su los que presencia. estamos aquí. Alguien que esta mañana Creo lo alabe. en ti, Aleluya. Jesús. Alguien que sienta que el Espíritu Santo está aquí Lo que harás y que puede llenar y que puede bautizar. en mí. Alguien que pueda creer que esa promesa del Espíritu Santo es para usted. Jesús. Alguien que pueda creer que esa promesa es para Lo tu que vida. harás en mí. Alguien que le pueda creer, aleluya. En mí. Alguien que le pueda creer. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe Toda la gloria. Désela, gloria, hermano, désela. recibe toda Alábenlo, alábenlo. la honra. Alábelo en esta mañana. Señor Jesús, Alábelo en esta mañana. haz llover, Alábelo, alábelo un haz momento. llover. Aquí está el Señor y te pregunta, ¿tú crees? Abre las puertas. ¿Tú crees que te del puedo sanar? ¿Que te cielo. puedo cambiar? Haz llover, ¿Tú crees que te puedo ayudar? haz ¿Tú crees que te llover. puedo llenar con el Espíritu Santo? Abre las ¿Tú crees que puedo arreglar tu problema? ¿Tú crees? ¿Tú crees que puedo enderezarle el camino? Alguien que en esta mañana lo cree, aleluya. Alguien que lo crea. Alguien que lo crea esta mañana. Recibe toda la gloria, recibe toda Alguien que lo crea esta la mañana. honra. Precioso Oh, Señor Jesús. Oh, aleluya. Y recibe Toda toda la gloria, recibe Toda la toda la honra. Hermano, désela, désela, désela. Precioso Señor Dígale Jesús. algo. Y Ushaya Bajisi. recibe toda la gloria, recibe amén, amén. toda la honra. Désela, hermano. Precioso Señor Jesús. Dele la gloria. Creo en ti, Sí, Señor. Jesús. Él está aquí, hermanos, esta mañana. Lo que harás Qué bueno que le crea en lo que Él va a hacer. Qué bueno que le creas a lo que Él va a hacer contigo, con tu familia, con tu situación, con tu problema, con tu necesidad. Aleluya. lo que harás Alábelo, hermano. Alábelo esta mañana. en mí, Alábelo esta mañana. en mí. Alábelo, alábelo, alábelo esta mañana. Alábelo. Oh, hermano, dele un aplauso al Señor. Dígale algo. Cierre sus ojos, hermano, y dígale: Señor, yo te creo. Cierre sus ojos un momento. Dígale: yo te creo, Jesús. Dígale: yo te creo, Jesús. Lo hice todo
Qué bueno un amigo que pueda decirle: Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Un amigo Yo te voy a amar. esta mañana le diga: Jesús, yo te creo y te acepto. No necesito ver para creer, yo te creo. No sé cómo pagar aleluya. lo que hiciste por mí. Aleluya, aleluya. Te doy mi Aleluya. adoración a ti. Aleluya. Gracias. Santo Cordero. Gracias, Señor, gracias. Dios de los cielos. Aleluya. Te quiero adorar. Te quiero exaltar. Aleluya, El universo. El mundo El entero. mundo entero. Sí, Señor. Te tiene que adorar. Aleluya. Te tiene que exaltar. Sí, Señor. Qué lindo creerle a Dios, hermano. Qué bueno creerle a Dios. Diste tu vida Señor. en el Calvario, sufriste allí por mí, lo Aleluya, diste aleluya. todo por salvar a mí. Créale a Dios esta Tú mañana. padeciste en mí, Suéltese en Él, aleluya. siempre yo te voy a amar. Comprométete con Dios. Diste por amor a mí. Entrégale todo. No sé cómo pagar lo que Sí, Señor. hice por mí. Te doy lo único que te puedo Te dar. doy mi adoración a ti. Oh, aleluya, aleluya. Santo Cordero. Oh, aleluya. Dios de los cielos. cielos. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Oh, hermano, Te quiero exaltar. te quiero adorar, Dios. El universo. Sí, Señor. El mundo entero. Te tiene que Te adorar. tiene que adorar. Te Aleluya. tiene que exaltar. Aleluya, Ven, aleluya. Espíritu de Dios, lléname de tu unción. Gloria a Dios. Mi corazón, lléname de tu unción. Ven, Espíritu de Dios, Amén, lléname amén. de tu unción. Sana mi corazón, Aleluya. lléname de tu unción. Santo Cordero, Aleluya, aleluya. Dios en los cielos. Qué bueno sentirlo Te esta quiero mañana. adorar. Qué bueno sentir su Te presencia. quiero exaltar. Qué bueno darles alabanza. El universo. Qué bueno cuando esta mañana le das tu el mundo alabanza. entero Qué bueno, te hermano. tiene que adorar. Aleluya. Te tiene que exaltar. Aleluya. Santo Cordero. Dios de los Dios cielos. en los cielos, te quiero adorar. Te quiero, Dios. Te quiero exaltar. Oh, aleluya. El universo, El mundo el entero. mundo entero, te tiene que adorar. Te tiene que exaltar. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Aumentanos la fe, Señor, aumentanos la fe. Aumenta nuestra fe, Dios. Hermano, vamos a orar dándole gracias a Dios. Vamos a orar por los hermanos que cumplen años, están cumpliendo hoy y cumplen años esta semana. Vamos a orar por el hermano Jan Trump, está cumpliendo años el día de hoy. La hermana Melanie está cumpliendo años el día de hoy. La hermana Marionela está cumpliendo años. Amén. Vamos a orar también por ella. La hermana Vanessa Monsalve, el hermano Fernando Loaiza. ¿Se acuerdan de él?
está cumpliendo años. La hermana Rocío también cumple años esta semana. Vamos a orar por ella. La hermana Ángela, vamos a orar también en favor de ella, su cumpleaños. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo, hermano? Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por este momento, por tu presencia, por tu bendición, Señor. Gracias por este momento en tu presencia, porque te hemos cantado, te hemos alabado, hemos sentido tu presencia. Gracias por tu palabra. Te presento los hermanos que están cumpliendo años. Bendícelos, Dios. Ayúdalos, Dios. Derrama sobre ellos tu gracia, tu favor, tu bendición, tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Bendícelos. Dales un año lleno de tu favor, de tu gracia, de tu bendición, Señor. Dales un año lleno de tus favores y tus misericordias, Señor. Guárdales, guíales, dales bendiciones espirituales. Bendíceles también en sus proyectos y sus planes, Señor. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Que Dios le bendiga a todos. Damos también la bienvenida a la hermana Diana. La hermana Diana, ella ha venido de Colombia, de la Estrella Cesar. Amén. Bien, la Estrella Cesar, ¿sí? La Estrella Cesar. Bienvenida, hermana Diana. Le damos la bienvenida y qué bueno que los hermanos, las damas, le conozcan a la hermana Diana. Ella ha venido para estar con nosotros. Amén. Bienvenida, hermana Diana, en el nombre de Jesús.